Hola, vamos a resolver el ejercicio 2 de la guía de programación. Bueno, el ejercicio se basa en simular el comportamiento de una red social, donde la información del usuario está almacenada en un diccionario. En este diccionario las llaves corresponden a un código numérico, que es un valor entero, y se le asigna a cada usuario. Y los valores son tuplas que contienen el nombre, la ciudad y la fecha de nacimiento del usuario. Entonces, la fecha de nacimiento es una tupla que contiene el año, mes y día, en ese orden. Entonces, primero copiamos este diccionario para poder hacer las pruebas después y para poder guiarnos en cómo acceder a la información. Hay que suponer que este diccionario puede ser mucho más grande, así que estos son solamente ejemplos para poder trabajar. Entonces, la primera parte nos pide crear la función misma ciudad, en la cual se nos entregan dos parámetros que son los códigos U1 y U2. Entonces, esta función nos tiene que entregar verdadero si es que estos usuarios viven en la misma ciudad y falso en el caso contrario. Bueno, entonces vamos a definir la función misma ciudad con los parámetros U1 y U2. Bueno, U1 y U2 son los códigos de los usuarios. Por lo tanto, con estos códigos nosotros tenemos que acceder a los elementos de usuario. Entonces, como U1 y U2 son los valores que están asociados a la llave de usuario, nosotros podemos acceder directamente a la información si colocamos, ¿no es cierto?, el nombre del diccionario y la parte correspondiente a su llave sería, ¿no es cierto?, el código, por ejemplo, de U1. Entonces, en esta estructura, ¿no es cierto?, tenemos una tupla, por lo tanto podemos desempaquetarla, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el nombre 1, la ciudad 1 y la fecha 1, y eso sería igual a usuarios entre corchetes U1. Bueno, tenemos que repetir lo mismo para poder obtener la información de el usuario 2, ¿no es cierto? Entonces, la misma idea. Y en particular nosotros necesitamos saber la información de la ciudad, que estaría contenida en el segundo elemento de la tupla. Por lo tanto, tenemos que comparar si es que C1 es igual a C2. Podemos hacer esto directamente si es que retornamos, por ejemplo, C1 igual a C2. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si C1 es efectivamente igual a C2, significa que es la misma ciudad, por lo tanto va a retornar verdadero. Y en el caso contrario, retornaría falso. Ahora, la segunda función nos pide que calculemos la diferencia de edad entre dos usuarios que tenemos con código U1 y U2. Entonces, por simplicidad, solamente vamos a utilizar el año de nacimiento del usuario para calcular esta diferencia. Entonces, vamos a definir nuestra función, diferencia edad, los códigos de los usuarios. Y aquí vamos a usar la misma lógica
de la función de arriba, ¿no es cierto? Vamos a desempaquetar esta tupla. Recuerden que usuario es un diccionario, U1 es el código, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros accedamos a los elementos de ese diccionario, vamos a tener una tupla justamente acá. Por lo tanto, la podemos desempaquetar de esta forma. Ahora necesitamos solamente el año de los usuarios, por lo tanto tenemos que utilizar F1 y F2. F1 y F2 a su vez son una tupla, por lo tanto el procedimiento sería algo similar, ¿no es cierto? Donde tendríamos que desempaquetar, digo, F1 y desempaquetar F2. Y de esta forma podemos retornar la diferencia, ¿no es cierto? Solamente comparando los años. A1 menos A2. Bueno, como no sabemos de antemano quién es mayor, podríamos aplicar la función de valor absoluto simplemente para que nos diga cuál es la diferencia entre edad, sin importar, ¿no es cierto?, quién es mayor o menor. Una pequeña modificación de esta propuesta de solución es desempaquetar directamente la fecha de nacimiento del usuario al que estamos accediendo, realizando la siguiente modificación. Entonces lo que estamos haciendo acá es desempaquetar directamente la fecha que está contenida dentro de la tupla de un usuario. ¿Ya? Entonces con eso podrían ahorrar 2 líneas de código. Bueno, la última función que nos piden nos solicita manejar una estructura nueva que básicamente guarda la información sobre qué usuarios son amigos entre sí. Entonces existe una lista que se llama amistades y esta lista contiene tuplas con los códigos de 2 usuarios. Entonces si la tupla A, B está dentro de la lista, significa que los usuarios de código A y B son amigos. Entonces, vamos a copiar esta estructura para tener una idea de cómo manejarla. Entonces, aquí nos está diciendo, por ejemplo, que el usuario de este código es amigo del usuario con el código del segundo elemento de la tupla. Entonces, tenemos que desarrollar la función obtener amigos que retorne una tupla con los nombres de los amigos de U. Entonces, vamos a definir la función amigos y como parámetro recibe el código, ¿no es cierto?, del usuario del cual queremos buscar sus amigos. Bueno, vamos a necesitar una estructura extra porque lo que vamos a retornar finalmente es una lista. Por lo tanto, podríamos crear la lista amigos, ¿no es cierto?, una lista vacía, para ir agregando los nombres correspondientes. Entonces, necesitamos recorrer esta estructura y para eso tenemos que hacer un for amigos y amistades. Entonces, la idea de hacer esto es que en amigos nosotros vamos a guardar la tupla que está dentro de esta estructura lista, ¿no es cierto?, amistades, y necesitamos desempaquetarla. Entonces vamos a tener el elemento A y B de esta tupla. Bueno, aquí en realidad no puedo colocar amigos porque
se va a confundir con la lista que está acá. Entonces vamos a cambiar el nombre por amistad, para que tenga un poquito de sentido igual. Entonces, por amistad, inamistades. Entonces, aquí tenemos el código del usuario A y el código del usuario B. Y bueno, una idea de cómo poder resolver esto es preguntar, por ejemplo, si es que el código A es igual al código U que nos están entregando como parámetro, ¿cierto? Este U de acá. Si ocurre eso, significa que el elemento D es amigo de A, que en este caso es U, y es el código de la persona que nos están preguntando. Por lo tanto, si pasa eso, nosotros podríamos primero acceder a la información del amigo que está en el diccionario usuarios, en el código D, y eso, como lo habíamos trabajado anteriormente, es una tupla. Por lo tanto, deberíamos desempaquetarla. Entonces ahí tenemos la información, nombre, ciudad y fecha. Entonces, teniendo esa información, nosotros simplemente agregamos el nombre de este amigo, ¿no es cierto?, a la lista de amigos. El otro caso que podría suceder es que no sea A igual a U, sino que sea B. O sea, el segundo elemento de la tupla, la persona por la cual nos están preguntando. Entonces, en ese caso, la idea es la misma. Tengo que acceder a la información del usuario, pero ahora ya el código ya no es B, sino que ahora el código es A. Y agregamos, ¿no es cierto?, el nombre de este amigo a nuestra lista y no habría otro caso, puesto que en otro caso simplemente este código de usuario no corresponde a alguno de los elementos de la tupla que está dentro de amistades. Una vez que recorra todas estas tuplas, ¿no es cierto?, vamos a tener en la lista amigos los nombres que nos están solicitando. Por lo tanto, finalmente debemos retornar la lista que creamos. Y sería algo más o menos así. Entonces, bueno, espero que les sirva este ejemplo de cómo podrían resolver. Recuerden que es solamente una propuesta de solución. Ustedes podrían mejorarla, evidentemente, o hacer modificaciones como por ejemplo en la parte A, ¿no es cierto? Podrían evitar desempaquetar la tupla y acceder directamente al elemento de esta. Por ejemplo, usuarios entre corchetes U1, ¿no es cierto? Podríamos acceder directamente al elemento número, 1 de la tupla, ¿no es cierto? Y es análogo a acceder al elemento C1. Bueno, modificaciones de ese tipo ustedes podrían realizar para hacer su código un poco más corto, pero de todas formas lo importante es que la lógica se entienda.